Muy pocas veces se puede llegar a un punto medio cuando se habla de inclusión, pues encontrarás a quienes explotarán a la primera, que vean a un personaje minoritario en una película y también a los que quieren quedar bien con todos y te dirán que la inclusión nunca está forzada. Pero hablando a un nivel cinematográfico, ¿qué realmente podemos decir acerca de la inclusión? Este es el tema que me gustaría abordar contigo para que luego podamos dialogar en los comentarios. Así que te invito a que te quedes a ver este video y me dejes explicarte qué es lo que realmente ocurre con el tema de la inclusión en el cine y qué es lo que pasa con el guión cuando se implementa. Así que sin más por el momento, ahora comenzamos. Antes de adentrarnos en el término específico de la inclusión, debemos entender qué es como tal algo forzado dentro de una película. Así que déjame explicártelo con algo que todos conocemos bien, que es el fanservice. Tomaré de ejemplo a dos películas basadas en videojuegos. Una que supo implementar bien el fanservice y otra que lo terminó forzando. La primera será la cinta de Assassin's Creed, precisamente con la escena del salto de fe. Y es que cuando llevaron algo tan representativo de la franquicia como puede ser esto a la pantalla grande, buscaron la manera correcta de mostrarlo. Así que lo que hicieron fue hacer que el protagonista se viera envuelto en una persecución y tras no poder escapar tuvo que saltar de una altura bastante considerable. Y fue cuando logró ese salto sin morir que se nos dice que eso fue el salto de fe que siempre vemos en los juegos, pero justificado dentro de la lógica de la película. Por lo que ahí el primer ejemplo de fanservice bien realizado, ya que logra mostrar algo que todos queríamos ver, pero lo hace de una forma bastante orgánica. Ahora bien, lo que pasa con Mortal Kombat es algo que te llegué a comentar en el video que le dediqué a la película, puesto que sí, es cierto que en Mortal Kombat pudimos ver varios de los fatalities clásicos, pero también tenemos diálogos forzados como Kano diciendo Kano wins, haciendo referencia a la voz que suena en el juego tras ganar una partida. Además de que incluso hay otras escenas de la película donde de la nada sale una voz diciendo Flawless Victory sin razón aparente, por lo que ahí tenemos el ejemplo de un fanservice forzado. Ahora bien, hablando del impacto, ¿acaso hay alguna diferencia entre una y otra? No, para nada. Pues estoy seguro de que los fans de Assassin's Creed estuvieron tan a gusto viendo el salto de fe como los de Mortal Kombat escuchando las frases después de los fatalities. Pero en términos objetivos se debe aceptar que uno fue muy orgánico y el otro estuvo totalmente forzado. Si te expliqué esto es porque quería dejar claro que sí, cualquier cosa en una película puede estar forzada, desde la más simple de las escenas hasta una donde se quiere hacer fanservice, por lo que sí, eso significa que la inclusión, al igual que todas las cosas, también puede estar forzada. Ahora, me gustaría dividir este video en unas cuantas secciones, por lo que primero revisaremos la inclusión femenina. La más famosa escena de representación femenina la encontraremos en Vengadores Endgame, con la ya bien conocida escena de las Vengadoras. Pero ¿qué realmente pasa con esta escena? Al igual que con Mortal Kombat, que no tenía ningún sentido que se escuchara una voz diciendo quién ganó, lo mismo pasa con la escena de las Vengadoras, porque en ese intento de generar una escena de empoderamiento femenino terminaron creando una de las secuencias más forzadas que podemos encontrar, ya que dentro de la lógica interna de la película no hay nada que justifique por qué en plena guerra decidieron agruparse por sexo. Pero de nuevo, seguro que a más de uno le gustó esta escena y está perfecto, pero esto lo estamos viendo desde un punto de vista objetivo, y al hacerlo sabremos que en realidad no hubo nada que justificara esta escena, terminando en precisamente inclusión forzada. Ahora, ¿pudo haber una forma de hacerlo de mejor manera? Claro. Tenemos varios ejemplos. De entrada, cuando Okoye, la Viuda Negra y la Bruja Escarlata colaboran entre sí en Infinity War, cosa que tiene bastante sentido ya que casi se podría decir que eran las únicas ahí. Por otro lado, si nos empezamos a adentrar ya en la animación, podemos mencionar la escena del escape de las princesas de Shrek, debido a que la película previamente nos explica las razones por las que las mujeres están agrupadas, pues sabíamos que Shrek no estaba y que los otros hombres se habían quedado a distraer a Encantador para que ellas escaparan. Así que gracias a ello lograron crear una escena de empoderamiento femenino y que hasta incluyó a un personaje trans, todo sin necesidad de que de la nada se empiecen a agrupar todas por sexo en plena guerra. Otro ejemplo también nos es traído por DreamWorks con la escena de las hermanas Trueno en Los Croods 2, donde debido a que los hombres del grupo fueron secuestrados, son las mujeres las únicas que quedaban para ir en su rescate. Con estos ejemplos me gustaría que quedara claro que no, a nadie le molesta que se muestren escenas donde las mujeres sean protagonistas, sino que al contrario, disfrutamos bastante esas escenas, solo que es necesario que expliquen la razón por la que van a agrupar a los personajes por sexo y no solamente porque quieren meter a la fuerza esa escena, puesto que solo se pide eso, que puedan construirla sin forzarla.
Pasando a otro aspecto de la inclusión, veamos ahora los cambios raciales. Hay casos donde se ve descaradamente que no tuvieron ninguna razón más para hacer un cambio de color que para reforzar la inclusión, como con la más reciente representación de Ana Bolena, personaje no ficticio sino histórico, siendo interpretada por una mujer negra y no blanca como fuera en vida. Cosa que sería igual de ridícula que en algún futuro Nelson Mandela fuera interpretado por Patrick Stewart, solo por poner un ejemplo. Creo que en esos casos todos estarán de acuerdo en que sí, se trata de un caso de inclusión forzada, pero ¿qué pasa entonces con los casos de personajes ficticios? Para esto me gustaría que te hicieras una pregunta antes de explicarte. Así que dime, ¿tú por qué crees que nadie se quejó de que la representación del cuento del príncipe sapo haya sido con una princesa negra en vez de una blanca como en el cuento original? La respuesta es bastante sencilla y es porque lo justificaron. En primera, en la película de La princesa y el sapo se dejó bien claro que no, Tiana no es la princesa del cuento original, así como también se explicó que la película no sería una representación de sino que es una historia totalmente diferente que únicamente toma elementos del cuento para inspirarse. Es decir, la historia de La princesa y el sapo no ocurre en una tierra medieval ni con una verdadera princesa, razón por la que crearon a Tiana para esa historia exclusivamente, donde ni es princesa ni tampoco está en el medievo. De igual forma, buscaron la justificación de que haya un príncipe negro gracias a que viene de un país que ni siquiera existe, ya que sería bastante inverosímil que haya realeza europea no blanca. Pero con el simple hecho de decir que este príncipe viene de un país que ni siquiera existe, eso es suficiente para entender que en ese país la realeza puede ser negra. En La princesa y el sapo no simplemente pensaron en tomar el cuento original y cambiarle el color a la princesa solo porque tienen que cumplir con el estándar de inclusión, sino que se dieron a la tarea de generar una historia totalmente diferente que está inspirada en ese cuento, pero que al crear su propio universo no afecta en lo absoluto el color de la princesa que besaría al sapo. Además de que la historia ya por sí sola es completamente distinta a la del cuento. Ahora bien, con casos como los nuevos castings de La Sirenita o de Blancanieves, la queja no es porque no se siga la historia original, ya que de entrada, la versión de Disney ya de por sí poco tiene que ver con los cuentos originales. Pero el problema es que a diferencia de lo que ocurre con el trabajo que sí se hizo para justificar ese cambio de color a una princesa, en estos otros casos parece ser que solo se hizo porque sí, incluso olvidando el hecho de que Blancanieves obtiene su nombre gracias a que es blanca como la nieve. Existe gente en internet que argumenta que Tiana no podría ser blanca ya que debido a su contexto histórico, siendo una chica marginada de Nueva Orleans, sería bastante difícil de creer que fuera blanca y lo más sensato es que el personaje fuera negro. Pero esa misma gente argumenta que no pasa nada si Blancanieves no es blanca, ya que si siguiéramos el contexto histórico, por el simple hecho de tratarse de una princesa europea, ya con eso tiene que ser blanca sí o sí. Pero eso es lo que no entienden, debido a que precisamente a Tiana se le trabajó un contexto que sustentará la razón de su color, pero con Blancanieves y la Sirenita simplemente hicieron el cambio porque sí, de nuevo, por pura inclusión forzada. Y pasando a la última sección de este video, veamos qué ocurre con las orientaciones sexuales. Aquí me gustaría tomar de ejemplo a dos personajes, a LeFou de La Bella y la Bestia y a Katie Mitchell. Lo que pasa con LeFou es que lo recordamos en la versión animada por ser un personaje bufonesco, gracioso y hasta tierno al ver que tenía esa admiración por Gastón casi como de hermano mayor, elementos que juntos formaron su personalidad e identidad. No obstante, en el live action se tiró todo eso a la basura e hicieron que el único rasgo característico del personaje fuera su sexualidad, haciendo que lo único que lo represente sea ser afeminado, y cambiando esa admiración por algo que más bien parecía un acoso de su parte hacia Gastón, cometiendo el terrible error de definir la personalidad de LeFou con base en su orientación sexual, cosa que incluso me parece más discriminatoria hacia la comunidad LGBT. Ya que no suele ocurrir que la personalidad de un personaje heterosexual gire en torno a ser heterosexual, sino que ese es un elemento que sale sobrando, cosa que no le pasó a LeFou, pues su único rasgo representativo en el live action era ser un cliché de una persona homosexual. Ahora bien, ¿qué ocurre con Katie Mitchell? Todo lo contrario, puesto que tal como debe ser con cualquier personaje, su sexualidad es algo que no es relevante si la historia no lo pide, ya que sí, pese a que Katie es lesbiana, todos la recordamos por creativa, elocuente, ingeniosa y valiente, teniendo esas y más características, pero nunca realmente nos llega a molestar cuáles sean sus preferencias. Es decir, considero más respetuoso mostrar que una persona de la comunidad LGBT puede ser como cualquier otra y que tiene muchísimas cualidades para destacar, y no solo hacerse
hacerse notar por sus preferencias, tal como le pasó a LeFou. Con esta comparativa, me gustaría que se entendiera que no pasa nada si se quiere mostrar a personajes que representen a la comunidad LGBT, sino que no los limiten a que su única cualidad sea esa. Independientemente de la orientación que tengan, pueden ser personajes muy interesantes que terminen destacando por 1000 cosas y no solo por eso, generando una mejor representación de esa comunidad y sobre todo, un personaje mejor desarrollado. Siendo todo esto evidencia de que no, la inclusión no es el problema es no saber incluir. Estos han sido los 3 aspectos principales en los que podemos ver la inclusión en el cine, y tal como te he demostrado con varios ejemplos y comparaciones, podrás notar que sí, hay muchas escenas y personajes que únicamente por cumplir con la cuota de inclusión se sienten demasiado forzados y vacíos, pero también viste otros que gracias a un buen trabajo de guión, no se siente nada forzada su implementación dentro de una película, así que ahora me encantaría leer qué es lo que opinas tú en la caja de comentarios. Descárgate mi app para nunca perderte nada de este canal. Encontrarás el enlace en la descripción. Agradezco enormemente a los suscriptores que han decidido apoyarme convirtiéndose en miembros del canal. Muchas gracias. La música utilizada en este video ha sido cortesía del compositor Lucas King. No dudes en escucharlo. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, duerme tranquilo.